Como lo anunciamos con nosotros, el representante de la Organización Panamericana de la Salud, que representa la OMS, la Organización Mundial de la Salud, doctor Oscar Goyeneche, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Byron. Doctor, usted que ha estado permanentemente en contacto y en trabajo con las autoridades nacionales de salud, ¿cómo puede analizar esta decisión tomada ayer del retiro ya definitivo de las mascarillas, que es un paso previo, digamos, a la normalidad? Bueno, primero hay que reconocer, llevamos 2 años en esta situación anómala, que es la causada por la COVID-19, y es normal que todo el mundo quiere regresar a una cierta normalidad. Hay que reconocer también que Ecuador es uno de los países de la región con uno de los programas más exitosos de vacunación contra la COVID, que ha alcanzado niveles de cobertura de vacunación muy elevados, y eso es a crédito del Ministerio de Salud y todos los socios del Estado que han participado. También en Ecuador yo he notado que la sociedad, el ecuatoriano en las calles es muy disciplinado, más que en otros países, lo he visto, tomando las medidas de protección, observando las medidas de protección, porte de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, y eso ha generado una situación en donde los indicadores epidemiológicos muestran una situación muy favorable, con una disminución sostenida del número de casos de hospitalización de enfermos graves. Las unidades de cuidado intensivo ya no presentan los casos que se vivieron en otras épocas de casos graves, y la muerte causada por COVID. Eso todo está en descenso sostenido. Entonces es normal que se empiecen a tomar medidas, o que los gobiernos empiecen a considerar medidas para relajar ciertas medidas como el porte de mascarilla. Eso se ha observado en países europeos con similares coberturas de vacunación, donde la situación epidemiológica es similar. Yo pienso que los países, hay que recordar que también esto es una enfermedad nueva, no hay antecedentes ni podemos hablar de lo que se ha observado en el pasado con respecto a una enfermedad que apenas lleva 2 años en el planeta. Entonces, lo importante en esto es observar también, continuar a observar el impacto que estas medidas tengan, para que esas medidas puedan ser adaptadas de acuerdo con la respuesta que se obtenga. Si se observan nuevos picos, si continúa esta evidencia de reducción de casos, y sobre todo también hacer un llamado a la población a que esto implica una responsabilidad individual a cada uno de nosotros. Si tenemos síntomas respiratorios y si tenemos que salir a la calle, portar la mascarilla. Las cosas han cambiado, y yo pienso que hay que aprender las lecciones que nos dejó la COVID sobre lo que podemos hacer cada uno individualmente para evitar que otros puedan ser contagiados con virus respiratorios. Igual usted y la OMS y la OPS, por supuesto, evalúan de buena manera el plan de vacunación. Estamos prácticamente por encima del 85% con 2 dosis, hay un casi 20% con 3 dosis, y pues sigue avanzando este plan de vacunación. ¿Cómo han visto ustedes esto? Bueno, justamente esta semana en toda la región de las Américas estamos celebrando la semana de vacunación en las Américas. Es la edición número 20. Ese es el momento en que todos los países de la región se unen a esta iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para resaltar primero el trabajo de los programas nacionales de vacunación. Para mí realmente los vacunadores con sus congeladores, con sus termos que llevan las vacunas a las comunidades, son realmente los héroes de la salud. Y que muchos de estos héroes de la salud, como usted sabe, han pagado precios muy elevados por el trabajo que de manera incansable desarrollan. Por otro lado, también hay que resaltar la importancia que tiene la vacunación en la prevención de las enfermedades contagiosas. Desafortunadamente hemos observado que en la última década, antes de la pandemia, se han observado descensos en la cobertura de la vacunación en los esquemas regulares de vacunación para enfermedades como el polio, el sarampión, enfermedades que hace décadas no se observan en el Ecuador, por ejemplo. Hace más de 30 años no vemos un caso de polio. El polio se eliminó en las Américas hace mucho tiempo y está en proceso de erradicación global, pero todas estas ganancias se pueden ver perdidas si se reintroduce esa infección, debido a que la cobertura de vacunación está descendiendo. Y eso no es solamente el efecto de los últimos 2 años, eso se ha observado en la última década. Y también es importante resaltar la importancia de lo que llamamos
equidad en la vacunación, que la vacunación tenga... ¿Dice que hay más equidad que en otros países? Aquí definitivamente sí, porque... pero hay diferencias, es más fácil vacunar en las regiones urbanas que en las regiones rurales, entonces hay que reducir eso, y la semana de la vacunación busca alcanzar a las personas que tienen, que son de difícil acceso, en esas regiones de difícil acceso, en donde todos deberían beneficiar de la vacunación. En Ecuador específicamente, cada país en esta semana de la vacunación tiene la oportunidad de escoger el tema específico, y en Ecuador se escogió la meta de vacunar a más de 300.000 personas dentro de los grupos más vulnerables contra la gripe estacionaria o la influenza. Y esto es importante porque en los últimos 2 años, de alguna manera probablemente muy relacionado con las medidas de protección personal, no hemos observado influenza estacionaria en el Ecuador. Eso implica que hay muchas personas que son vulnerables en este momento y por eso se quieren vacunar. Doctor, la OMS podría recomendar, por ejemplo, que a partir de los siguientes años sea obligatorio, o mejor dicho, entre en el cuadro básico de vacunación las vacunas anti-COVID. No sabemos todavía, es probable que sea el caso. Nosotros no proponemos nada obligatorio. Nosotros y consideramos que lo obligatorio no es lo ideal. Lo importante es educar, mostrar la evidencia que existe. Yo pienso que la evidencia es importante para todos. A mí que quede claro que las vacunas son efectivas. Desafortunadamente hay movimientos que han aumentado en los últimos tiempos que quieren crear dudas sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas. Es claro, con el programa de vacunación del Ecuador es una prueba clara. Dice usted, después de que hemos observado las medidas de protección personal y la exitosa campaña de vacunación, que los hospitales están vacíos de casos de COVID grave y las muertes han disminuido relacionadas con la COVID. Pero eso quiere decir que las otras vacunas, que antes era muy natural para los papás llevar a los programas de vacunación a los niños, ahora hay dudas. Y eso es un poco relacionado con esos movimientos que quieren crear dudas sobre la vacunación. Entonces es muy importante que los padres de familia sepan y las mamás sepan que las vacunas son seguras y son eficaces y que protegen a los niños. Doctor, el virus no se ha ido y puede que de hecho muta. Dicen los científicos que es un virus que va como reconstruyéndose y va creando más anticuerpos, precisamente. De los estudios que ustedes conocen a nivel mundial, hay el peligro de que estas nuevas cepas sean más agresivas y puedan vulnerar la protección que nos dan las vacunas. Lo que usted acaba de decir es fundamental, y de eso se trata justamente el concepto de equidad, de igualdad en la vacunación. No podemos estar realmente protegidos si todos no estamos protegidos. Claro. Y a pesar de que el Ecuador tenga casi 90% de cobertura de vacunación en la población, si en otros países no alcanzan ni siquiera el 10% en muchos países, es en esos sitios en donde el virus puede mutar y puede crear nuevas cepas que hemos visto, el virus tiene la capacidad de mutar y crea nuevas cepas más contagiosas, no más virulentas o más agresivas, pero sí más contagiosas. Pero podría ser el caso que una nueva cepa se desarrolle y que entonces podría poner en cuestión las ganancias que se han hecho hasta ahora. Por eso es importante la equidad en la vacunación, y eso es algo que la OMS promulga o que promueve, que haya realmente una conciencia de que mientras no todos los países lleguen al mismo estado de vacunación que el Ecuador, no vamos a estar realmente todos protegidos. Y lo que pasa en China les preocupa el que tienen una observación, porque hay un confinamiento nuevo, ¿no? Por algunos casos. Y por eso justamente en China, ciudades como Shanghai, que son decenas de millones de personas, están completamente puestas en cuarentena, los habitantes encerrados en sus casas, se han visto casos de mortalidad elevadísima. Por eso es que no podemos considerar que la pandemia ha terminado. Eso mientras no estemos, esto es de nuevo, es una enfermedad nueva. Esto puede variar, puede cambiar. Nadie hace 3 años podía saber que íbamos a estar hoy en donde estamos. Entonces yo pienso que no podemos ser triunfalistas al respecto. Finalmente, doctor, la OMS ha alertado de la aparición de una hepatitis aguda en algunos países y que esto es muy mortal, sobre todo en menores de edad. ¿Qué advertencia usted hace, qué recomendaciones puede hacer a nivel de Ecuador? Bueno, esto sigue siendo una investigación. La OMS sigue trabajando con esos países muy cercanamente y con la comunidad científica para determinar las causas de esta hepatitis en niños, pero eso todavía desafortunadamente permanece un misterio. Es probable que sea de origen infeccioso,
y entonces hay que esperar a ver. Yo pienso que no podemos recomendar en este momento medidas adicionales a las que ya se toman para antes de saber de qué se trata, pero está siendo la OMS trabaja muy de cerca con todos estos países donde se han presentado los casos para tratar de elucidar lo más pronto posible el origen exacto, que probablemente va a ser infeccioso. Doctor Oscar Urdaneta, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. A usted, Byron, muchas gracias. El representante de